Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Y el tema es nosotros como creyentes, con qué expectativas vemos lo que sucede en este mundo convulsionado en muchos aspectos, políticamente, socialmente, económicamente, etc. ¿A qué nos lleva a nosotros ver todo esto que se da en el mundo y también en nuestro alrededor más cercano? ¿Qué propósitos nosotros hemos hecho para esta nueva oportunidad que Dios nos está dando de vivir un año más? Una oportunidad que Dios nos da. Y uno de los propósitos que tenemos para el día de hoy, ustedes se habrán podido dar cuenta en el desarrollo del tiempo de alabanza, es motivarnos a que la palabra en este año tenga un valor importante en nuestra vida, afirmarnos en que la palabra siga teniendo o recobre, dependiendo, un valor importante en nuestra vida. Humanamente nosotros nos encontramos muy limitados, humanamente hablando, para poder enfrentar desafíos y los retos que esta vida y la realidad externa, interna, personal, familiar, etcétera, nos presenta. Como nosotros los creyentes, hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, enfrentamos estos desafíos. Hay diferentes maneras de enfrentar. Humanamente hablando, uno puede enfrentar desafíos con su propia sabiduría humana. Uno puede enfrentar desafíos con los impulsos del momento. Uno puede enfrentar desafíos con los valores y la perspectiva que tiene el mundo, humanamente hablando, ¿no? Estoy mencionando, humanamente hablando. Pero para nosotros, como hijos de Dios, como discípulos del Señor Jesucristo, nacidos de nuevo, debemos tener una sola manera, válida, la manera que Dios nos provee para enfrentar, para tomar decisiones, y es a través de la palabra. La palabra de Dios no deja ningún asunto espiritual por fuera. Y precisamente esta reflexión en el día de hoy está enfocada con el propósito que nosotros renovar nuestra capacidad, nuestro ánimo de tener la palabra en alta estima y que podamos apreciarla, podamos salir motivados para atesorar la palabra en nuestro corazón.
Vamos a mirar apreciando el valor de la palabra de Dios. Salmo 19, del 7 al 13. Oremos. Señor, gracias. Te damos una vez más en esta mañana por lo que tú eres, lo que tú significas para nosotros y por la manera como tú, Señor, nos has provisto para cada necesidad en nuestras vidas, Señor. Gracias por este nuevo año. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar nuevamente reunidos, de poder estar juntos, de poder compartir con el cuerpo, Señor. Pedimos para que en esta mañana podamos afirmarnos, para que tu palabra produzca, Señor, lo que debe producir y que cumpla el propósito. Que la palabra en este momento sea útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que seamos perfectos, maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Que se cumpla el propósito, Señor, en este día, en esta reflexión de tu palabra, para atesorarla en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces les invito a que leamos precisamente el pasaje que nos va a ocupar en el día de hoy. Coincide con el último canto que entonamos. Es un canto que ya en otras ocasiones habíamos cantado, solo que no lo incluimos habitualmente, pero ya lo habíamos cantado en otras ocasiones. Entonces, el Salmo 19, vamos a leer versículos del 7 al 13, o leamos hasta el 14, 7 al 14. Si alguien por favor lo tiene, lo puede leer. Salmo 19, 7 al 14. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Dulces más que miel y que las hijas del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grandes galardones. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de lo que me son ocultos. Reserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Serán gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roga mío y redentor mío. Muy bien, gracias Jessica. Entonces voy a iniciar de pronto mencionando algunas observaciones generales del pasaje, y es primero hacernos algunas preguntas. Es hacia dónde es que nos quiere llevar el Señor con esta palabra, cuál es la intención del autor divino, que es el Espíritu Santo, en cuanto a lo que debe significar la palabra de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje que quiere comunicar el Señor. Yo pues he hecho de pronto algunas reflexiones. Inicialmente, de manera general, se puede observar allí la belleza de la palabra de Dios, la estructura, el orden. Y allí vemos el carácter de Dios, ¿no? Vemos un Dios estructurado, un Dios ordenado, pero también allí vemos la forma literaria y
pedagógica para transmitir un mensaje casi poético, ¿no? Con metáforas, alumbra los ojos, deseables más que la miel, un lenguaje metafórico con el propósito de hacer una pedagogía acerca de lo que debe significar la palabra para nosotros. El salmista hace un preámbulo y yo pues no toqué los versículos del 1 al 6, pero el contexto es muy importante para poder entender todo el salmo, y el salmista comienza los versículos 1 al 6 exaltando al Señor por su creación. Por su creación. Cómo la creación habla de Dios. La creación habla acerca de quién es Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios en el versículo 1. Como la misma creación habla de Dios, pero también declara cómo por la palabra de Dios y por su voz se sustenta la creación. Declara cómo por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra, pero también cómo se sustenta la palabra de Dios por su voz, por su voz. Entonces, miren qué interesante que en el versículo 3, me estoy devolviendo un poquito, dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Y en el 4, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello también puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. Entonces vemos allí cómo la palabra de Dios es cumplida en la creación. Los astros obedecen a Dios. Las leyes están allí, las leyes de la creación están allí puestas para que haya un proceso cronológico, el día y la noche. El sol sale cuando Dios manda que salga. Hay un ciclo ahí del día y de la noche a través del sol. Dios decreta con su voz al salir que el sol salga a tal hora y que se ponga a tal hora, y los astros obedecen a Dios. Entonces podemos confiar en las leyes de Dios, y por eso el salmista hace este preámbulo, y allí en la creación nosotros podemos ver la perfección de Dios, el cuidado de Dios, la fidelidad de Dios con su poder, por su palabra. Ese es el efecto de la palabra de Dios en lo que ha sido creado para sustentar su misma creación. Y eso es semejante a lo que habla también en el resto del capítulo, versículos 7 al 14, acerca de la palabra y el efecto que tiene en la vida del hombre. Vemos allí dos tipos de revelación en el Salmo 19. Versículos 1 al 6 está hablando de la revelación general de Dios. La revelación general es cómo Dios se ha mostrado a través de lo creado. Como dice Romanos en el versículo 1. Todo cuenta la gloria de Dios por su creación. De modo que nadie va a tener excusa de decir que nunca pudo creer en Dios porque no lo vio. Pero la creación habla de Dios. Eso es lo que dice Romanos, capítulo 1. La revelación general. Pero en los versículos del 7 al 11 vemos allí la revelación especial de Dios. Es Dios enviando su revelación para que el hombre pueda conocerle de manera más específica, más especial, acerca de su voluntad para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a comenzar entrando ya en este pasaje, y únicamente en el día de hoy me voy a enfocar en los versículos 7 y 8, y en una próxima ocasión
entonces vamos a continuar con el resto del capítulo. Y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué solamente los versículos 7 y 8. Vamos a ver lo que la misma palabra dice de ella. Hay 6 términos para mencionar la palabra de Dios en este pasaje. 6 términos. La ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor, los juicios. 6 términos. Cada uno de esos términos los podemos ver a través de la Escritura. Y aunque pueden tener un significado de pronto general o muy semejante, cada uno encierra una connotación muy especial. Y podría parecer redundante aparentemente. Pero en el fondo, cada uno de ellos tiene un propósito divino. Cada uno de ellos tiene una intención particular para que nosotros podamos aprender y entender el significado de la palabra. En el día de hoy, en esta reflexión, nos vamos a dedicar a ver las primeras 4 declaraciones acerca de la instrucción de Dios. Y en el siguiente domingo, el siguiente domingo que nos podamos ver aquí, nos ocuparemos en los siguientes 2 y en las conclusiones. Vamos a mirar cuál es la primera declaración. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, en cada declaración estamos viendo que hay un término para referirse a la palabra de Dios, un atributo de la palabra de Dios, y también podemos ver cuál es el impacto del papel que hace la palabra de Dios en la vida del hombre. En este caso, se refiere a la palabra de Dios como la ley de Jehová. ¿Por qué se refiere a la ley? Pues el salmista entendía y conocía bien lo que estaba diciendo. La ley, porque la ley en el Antiguo Testamento estaba compuesta por todos esos mandamientos que Dios había dado a su pueblo para registrar todas aquellas normas que Dios entrega para mantener una relación de santidad, una relación con Dios. Entonces, aquí tenemos que la ley que entregó Dios a Moisés, descrita en los mandamientos, en tablas y también en otros momentos, es a lo que se refiere que la ley de Jehová es perfecta. La ley donde se mencionan los sacrificios, la ley ceremonial, las leyes higiénicas, las leyes morales, etc. A eso se refería el salmista, la ley. La ley de Jehová es perfecta, ese es su atributo. Y eso significa que no es susceptible de error. Dios es perfecto. Y su instrucción también es un reflejo de quién es Dios. Porque Dios es un Dios perfecto. En comparación con nosotros y en contraste con nosotros somos pecadores, somos susceptibles a pecar, somos susceptibles a equivocarnos, somos seres imperfectos. Y nosotros, el hombre, necesita transformación. Necesitamos pasar de ese estado de pecaminosidad, de transgredir la ley de Dios. Necesitamos entender lo que es la voluntad de Dios para nosotros, que es arrepentimiento del pecado, que es transformación desde el interior del corazón. La ley de Jehová logra producir eso
en la vida de una persona, convierte el alma. Nos comparamos con la perfección de Dios. Y eso nos ayuda a ver qué tan pecaminosos somos y qué necesitamos. Arrepentimiento para poder realmente tener comunión con Dios. Necesitamos transformación. Necesitamos renovación, restauración, cambios constantes en nuestra vida. Y eso únicamente está en la palabra de Dios. La palabra, junto con el Espíritu Santo, hace el trabajo para que haya transformación. Para los que no han respondido a Jesucristo en arrepentimiento y fe, necesitan conocer la ley de Jehová, que es la que convierte el alma. Y los que hemos conocido a Jesucristo también necesitamos la ley de Jehová, porque necesitamos día tras día renovación. Necesitamos ser transformados desde nuestro interior. No es posible conseguir cambios y transformación independientes de la palabra de Dios. Eso no es posible. El segundo término que maneja aquí el Salmo 19, hablando de la palabra de Dios, es el testimonio de Jehová. Es fiel que hace sabio al sencillo. Ese es otro término que identifica la palabra de Dios en este salmo, pero que podemos ver a través de la Escritura. La palabra de Dios realmente es el testimonio que tenemos acerca de Dios, de sí mismo, de quién es Él. Cuando nosotros leemos, cuando nosotros escudriñamos y estamos reflexionando en la Escritura, nosotros escuchamos el testimonio de Dios acerca de sí mismo. Nosotros podemos ver el testimonio de quién es Dios, porque la Escritura nos dice de parte de Dios, este es quien yo soy, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo hago, esto es lo que deseo, estas son mis expectativas, estas son mis promesas. Ese es el testimonio de Dios. El testimonio de Dios es fiel. Y ese testimonio produce algo. El testimonio de Dios debe producir algo. ¿Qué implica que el testimonio de Jehová es fiel? Pues eso significa que Dios cumple lo que promete, independientemente de las circunstancias. Lo que Dios dice de sí mismo, de lo que Él es, de lo que hace y de lo que espera, Dios lo cumple, porque Dios es fiel. Él promete y cumple independientemente de las circunstancias. Dios es permanente, Dios no cambia, Dios es inmutable. Entonces, al decir que el testimonio de Jehová es fiel, eso quiere decir que Dios es digno de confianza y que nosotros podemos confiar y que no vamos a ser engañados. No vamos a ser defraudados con lo que Él ha dicho. ¿Quién de nosotros se ha sentido defraudado con lo que la palabra de Dios dice y promete? ¿Quién puede decir que se sintió decepcionado de lo que Dios prometió? Ninguno de nosotros podemos decir eso, porque el testimonio de Jehová es fiel. Humanamente hablando, el sabio es una persona muy estudiada, un erudito, una persona que tiene un doctorado, una persona que tiene muchos estudios en teología y en muchas otras cosas, y no digo que eso está mal, no, eso está bien, estudiar está bien. Solamente que la palabra está viendo al sabio de otra manera. El sencillo,
Y el que escudriña y medita en la palabra de Dios, ese es el sabio para Dios. Ese es el sabio para Dios. O sea, haciendo una comparación, una persona que tenga un doctorado y una persona que viva en un área rural, que estudia la palabra, que no tiene muchos estudios, que no tiene acceso a los estudios, para Dios esta persona es más sabia. Eso es lo que la Escritura nos quiere comunicar en este pasaje del Salmo 19. No es un conocimiento de una información académica, eso va mucho más allá que eso. ¿Gustavo? La inteligencia no necesariamente implica sabiduría, o sea, podemos conocer muchas personas inteligentes con unos niveles de resolución de problemas técnicos y todo esto, pero que no necesariamente son sabios. Correcto. Entonces, entre inteligencia y sabiduría, ahí está la diferencia. Nosotros podemos humanamente creernos sabios. Pero realmente lo que la palabra dice, la palabra menciona otra cosa. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Jehová. en la Biblia se cuenta que un señor que no sabía leer y aprendió a leer con un misionero de la Biblia. Dice que alcanzó una sabiduría. No era letrado, Señor, y alcanzó una sabiduría. Y que toda su generación ha seguido. Así es. Entonces, nosotros podemos creernos sabios, humanamente hablando, pero la realidad es otra. La sabiduría humana, eso es sabiduría en nuestra propia opinión. Y la palabra dice, no seas sabio en tu propia opinión. Es la palabra de Dios, es el testimonio de Dios quien da la sabiduría. Pasemos a la siguiente declaración. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Entonces, el mandamiento es una regla, ¿no? Es una directriz, es una instrucción que se entiende como esa regla que debemos obedecer por nuestro propio bien. Los mandamientos de Dios han sido declarados y revelados es para que nosotros podamos vivir una vida de santidad que refleje el carácter de Dios. Los mandamientos no son para ser salvos. Los mandamientos son para guardar, para que podamos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Los mandamientos de Jehová, está hablando de la palabra como los mandamientos. En toda la Escritura, a través de la revelación de Dios, vemos mandamientos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos mandamientos. La palabra no es un libro donde Dios hace sugerencias de lo que nosotros podemos hacer. No, son mandatos de Dios. Mandatos que no son negociables. Y dice esta declaración acerca de los mandamientos que los mandamientos son rectos, porque precisamente la palabra de Dios y los términos que usa para identificar la palabra de Dios reflejan el carácter de Dios. Y en este caso está hablando de la rectitud, son rectos, porque Dios siempre obra rectamente. No hay camino torcido en Dios. El Salmo 25:8 dice lo siguiente: bueno y recto es Jehová.
El Señor es bueno y recto, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. La rectitud de Dios se ve por medio de su palabra, por medio de sus mandamientos podemos ver la rectitud de quién es Dios y de lo que desea para nosotros. Pero eso tiene un impacto, ¿no? Nosotros somos los que estamos torcidos, digámoslo así, ¿no? Hablando en el contraste, la rectitud de Dios, pero también lo torcido. Nosotros, nuestra naturaleza es esa, naturaleza pecaminosa, a causa del pecado. Eso trae sufrimiento y dolor a la vida. Nosotros ya entendemos cuáles son las consecuencias del pecado, porque Dios lo ha declarado. Y los mandamientos son para eso precisamente. Los mandamientos es para que nosotros podamos mantener una vida de santidad en nuestra comunión con Dios. Pero si nosotros vamos en contra de los mandamientos de Dios, eso trae consecuencias, trae implicaciones para la vida, sufrimiento, dolor, etcétera, y muchas otras cosas. Dios es correcto moralmente, Él es recto, y desea que también nosotros reflejemos su carácter. Muchas personas, incluyéndonos a nosotros, en esta época más todavía andamos muy angustiados, abatidos, desesperanzados, confundidos, por diferentes circunstancias y por diferentes situaciones que nosotros podamos estar experimentando. Pero eso no es, en el fondo, lo malo, lo incorrecto, sino es hacia dónde nos dirigimos. Hacia dónde nos dirigimos para nosotros poder realmente vivir una vida de bienestar espiritual, conforme a lo que Dios nos ha mostrado en su palabra. Al pasar por situaciones difíciles, pues no hay otra cosa sino buscar la instrucción de Dios, de la palabra de Dios, de su directriz para nuestra vida. Hacerlo independiente de la palabra de Dios nos va a causar solamente frustración. Y eso es lo que la palabra nos quiere decir. Los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. En otras palabras, el mensaje es que nuestro bienestar espiritual depende en gran medida si seguimos las instrucciones de Dios. Alegran el corazón, el gozo. Vivir esta vida dura, esa es la realidad, difícil, humanamente hablando, pero cuando seguimos las orientaciones y las instrucciones de Dios, en medio de, podemos tener gozo en las circunstancias, por el Espíritu Santo, y por lo que la palabra nos puede motivar a vivir en esta vida que es difícil. Tenemos el ejemplo de David, que no atendió el mandamiento de Dios, y eso causó dolor y causó sufrimiento. Pero al seguir los mandamientos del Señor, que son rectos, en arrepentimiento, ponerse de acuerdo con Dios, hubo cambio en su corazón. El efecto fue experimentar gozo, experimentar
alegría en su corazón por el perdón que Dios le otorgó. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Al arrepentirnos por la palabra, como dice la palabra, eso trae descanso, eso trae paz y tranquilidad al alma. ¿Cómo podemos tener bienestar espiritual independientemente de la palabra? Si no sabemos realmente cómo es que Dios quiere darnos descanso y paz en nuestro corazón y en nuestra alma. Y por último, en esta reflexión de hoy, vamos a ver el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Ese es otro término con el que se identifica la palabra de Dios. Pueden ser sinónimos, pueden ser semejantes, pero realmente el significado y la connotación tienen algo particular cada uno. Para aprender y para entender lo que Dios quiere. ¿A qué se refiere el precepto? El precepto es una disposición superior, un principio divino que debemos cumplir. Proverbios 13:13 dice: el que menosprecia el precepto perecerá por ello. Mas el que teme el mandamiento será recompensado. Ahí podemos entender un poco acerca de lo que es el significado del precepto. El que menosprecia el precepto, la instrucción de Dios, perecerá por ello. Mas el que teme el mandamiento será recompensado. Hay una promesa, ¿no?, de retribución de Dios. Dios nos promete también retribución en cierto sentido. Hay una advertencia ahí, una advertencia y una promesa. Una advertencia para el que desecha, una promesa para que guarde el precepto. Entonces, ¿cómo nosotros interiorizamos la advertencia y la promesa? Tenemos que tener en cuenta las advertencias de Dios. Pero también valoramos las promesas de Dios. Porque Dios es un Dios integral. No solamente hace advertencias, sino que también Dios también hace promesas valiosas para nosotros. Pero también vemos la naturaleza de Dios allí, en su estado de santidad, o en su atributo de santidad, más bien, diferente a nosotros, porque Dios es libre de toda impureza. Dios no está mezclado con el pecado. Dios es libre de impureza. Hay ausencia de la imperfección en Dios. Dios es perfecto, Dios es puro. Y eso es lo que nos ha dicho el salmista en estas declaraciones, una y otra vez, enfatizando las características de la palabra, que son las mismas características y atributos de Dios. La palabra de Dios reflejan a Dios. Dios no tiene mala motivación. También sería otra interpretación de lo que puede decir Dios es puro. Dios no tiene mala motivación. Dios es totalmente claro, digno de admirar y de apreciar. Y eso lo que implica es que la palabra de Dios es totalmente clara, es totalmente diáfana, no es confusa. En
En algunos momentos pareciera que la palabra se contradice, pero son aparentes contradicciones. La palabra es pura. Nosotros no podemos ver por nosotros mismos nuestra realidad de lo que somos y hacemos. La pureza de Dios nos ayuda a ver qué tan lejanos, distantes estamos nosotros de esa realidad de quién es Dios. Qué tan distantes, qué tan cercanos estamos de la realidad. La pureza de Dios nos ayuda a ver qué tan lejos y distantes estamos de Él en un momento determinado. Y eso solamente lo da la palabra de Dios. Yo personalmente tengo grabado, cuando comencé a hacer el estudio básico, el libro de Hebreos me alumbró los ojos, cuando aún estaba en tinieblas. El libro de Hebreos, la lección 5, 6, la lección 6, donde decía que todo sumo sacerdote estaba día tras día ministrando los mismos sacrificios que nunca podían quitar los pecados. Mis ojos fueron alumbrados para ver la superioridad de Cristo y lo que Él había hecho. No lo que no podían hacer los sacerdotes, no era eso. Era la superioridad de Cristo, que sí, con un solo sacrificio pudo perdonar los pecados y fue efectivo para el perdón de mis pecados. Eso me alumbró los ojos y fue como llegué a responder a Jesucristo en arrepentimiento y fe. La palabra nos da entendimiento de lo que nosotros no podemos ver, nos permite ver más allá de lo que nosotros no vemos. La palabra nos deja ver la realidad espiritual que por nuestro propio entendimiento nunca vamos a ser capaces de poder discernir. La palabra de Dios nos ayuda con el Espíritu Santo a poder entender y a poder discernir. Hay cosas que nosotros de nuestra propia vida y de nuestra propia realidad nunca seríamos capaces de entender y de identificar si no es por medio de la palabra de Dios. Solamente la palabra es el medio que nos va a ayudar para darnos cuenta qué tan lejos estamos de la expectativa de Dios, qué tan cerca estamos de las expectativas de Dios. Es la realidad para una persona que nace de nuevo en Cristo. Y la palabra menciona en diferentes oportunidades que nuestros ojos deben ser abiertos. Inclusive, ya siendo creyentes, nuestros ojos tienen que seguir siendo abiertos a muchas de las realidades espirituales. Y el apóstol Pablo pide para que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados, a fin de que podamos ver cuál es la esperanza a la que nosotros hemos sido llamados. La palabra es la que nos alumbra los ojos. La palabra es la antorcha que alumbra como un lugar oscuro, en un lugar oscuro. Muchas cosas que antes eran oscuras, ahora con la palabra se pueden ver con más claridad. ¿Qué dice el Salmo 119, 18? Ese es un pasaje, un versículo que está allí incluido en la primera lección del estudio básico, acerca de por qué es necesaria la Escritura
y la palabra de Dios. Abre mis ojos. Y eso es lo que tenemos que pedir a Dios cuando vamos a la palabra. Es pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento, que nuestro corazón esté dispuesto para poder entender la realidad espiritual, para que podamos tener sabiduría para discernir y para poder entender realmente y poder aplicar lo que el Señor está queriéndonos decir en su palabra. En resumen, sobre estas 4 declaraciones acerca del papel de los atributos de la palabra de Dios. La palabra es perfecta, es fiel, es pura, es limpia, es verdad. La palabra de Dios refleja a Dios, sus atributos y su carácter. La palabra de Dios refleja quién es Dios, refleja quién es Él, sus cualidades. Entonces, no podemos conocer a Dios. Es imposible conocer a Dios si no conocemos lo que dice su revelación acerca de Él mismo, acerca de su voluntad para nuestra vida. Implicaciones. No podemos pretender que hayan cambios sustanciales y positivos en nuestra vida si no consideramos la palabra de Dios y si no la valoramos como Dios mismo lo hace. Dios exalta su palabra. Dios exalta su palabra. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo, en esa misma dirección, considerarla. La palabra, junto con el Espíritu de Dios, es la que puede obrar cambios y transformar desde el interior del corazón hacia lo que Dios quiere lograr y que es la expectativa de Dios. Dios quiere que seamos sabios. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere también, según lo que acabamos de ver, es que tengamos una vida, un bienestar espiritual, que podamos tener discernimiento de lo que Dios quiere. Esa es la expectativa de Dios. La palabra es la que tiene el poder para convertir a una persona. ¿Quiénes de los que estamos aquí podemos decir que fuimos convertidos sin la palabra de Dios? De alguna manera la palabra de Dios tuvo que haber hecho un impacto en nuestra vida. Es la palabra la que confronta para que haya cambios. Es la palabra que tiene el poder para convertir a una persona. Nosotros no podemos hacer eso. Es Dios a través de su palabra. Dios obra y necesitamos los principios de la palabra para llevar el evangelio. No es con nuestros propios pensamientos humanos que una persona puede convertirse, es con los principios divinos. Y por eso necesitamos conocer los fundamentos para poder llevar el mensaje a las personas que no conocen a Cristo. Y por eso nosotros tenemos que familiarizarnos con las verdades para compartir el evangelio. ¿Cuáles son las verdades fundamentales para dar el evangelio y para que una persona
llegue a poner su confianza en Jesucristo y a expresar arrepentimiento. Eso está en la palabra. La ley de Jehová es la que convierte el alma. Dios va a obrar por medio de su palabra y el Espíritu. Entonces, hermanos, ¿qué debe producir el mensaje? Este mensaje que la palabra nos está dando en el día de hoy. ¿Qué debe producir en nosotros? Y son preguntas para reflexionar. Digamos, aplicaciones en forma de preguntas para que cada uno reflexionemos. Es con qué criterios tomamos decisiones en nuestra vida. ¿Con qué criterio? Cada uno de nosotros nos vemos todos los días desafiados a tomar decisiones importantes. ¿Cómo podemos tomar decisiones acertadas sin la sabiduría que se encuentra en la palabra de Dios? ¿Cómo podemos saber en una determinada situación qué decisión tomar? Una persona, una familia, una pareja, ¿cómo hace para tomar una decisión financiera importante si no tiene la sabiduría de la palabra? La palabra es la que hace sabio al sencillo. ¿Qué hacemos nosotros cuando pasamos por tribulaciones o sufrimientos? Todos. ¿Quiénes de nosotros no ha pasado por una situación de sufrimiento, de tribulación? ¿Quién? Necesitamos ver el consuelo de Dios que se encuentra en la palabra. El testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, alegran el corazón. ¿Qué hacemos cuando estamos tentados a cometer un pecado? ¿Qué hacemos cuando tenemos debilidades en nuestra vida, vulnerabilidades? Tenemos que observar lo que dice la palabra acerca de las provisiones de Dios para obedecer sus mandamientos. Por eso somos una congregación, el cuerpo de Cristo, que nos ayudamos, y eso está en la palabra, para ayudarnos mutuamente, para consolarnos, para corregirnos. Necesitamos observar las provisiones de Dios para encontrar descanso, para encontrar salida. La palabra de Dios es la que nos puede ayudar a proveer el bienestar. No para eliminar la aflicción, porque Dios no promete siempre que va a eliminar la aflicción, sino cómo puedes vivir en medio, aún en medio de la aflicción. ¿Cómo podemos entender el mundo espiritual? ¿Cómo podemos enfrentar a nuestros enemigos? ¿Cómo? ¿Cómo podernos darnos cuenta del camino correcto en un mundo? Vivimos en un mundo de tinieblas. Necesitamos descubrir en la Escritura, en la ley, en los mandamientos, en el precepto de Jehová, quiénes somos en Jesucristo, nuestra identidad en Cristo, y descubrir también aquellas cosas en las que debemos ir siendo perfeccionados que por nosotros mismos nunca vamos a poder ver. Y la siguiente sección de este pasaje nos va a hablar de eso, solamente que no es hoy. Al finalizar el pasaje habla acerca de conclusiones, de cómo pueden haber cambios en la vida de una persona.
Palabra de Dios es la que alumbra nuestros ojos en un mundo de tinieblas, en un mundo de oscuridad. ¿Cómo puedo enfrentar yo las injusticias? Cierto, este mundo no tiene ninguna injusticia, ¿verdad? ¿Cómo podemos enfrentar las injusticias? ¿Cómo podemos enfrentar las persecuciones? ¿Cómo podemos enfrentar las diferencias? ¿Cómo puedo obrar justamente si no tengo ninguna directriz y ninguna referencia de cómo Dios quiere que yo obre en determinadas circunstancias? El cristiano, el Hijo de Dios, no puede vivir independiente de la palabra de Dios. El mensaje que nos quiere dar el salmista es que la palabra es una necesidad vital para nosotros. Y como conclusiones, la palabra de Dios es una fuente de vida en la cual nosotros podemos tener confianza, podemos tener certeza y garantía del respaldo de Dios cuando la tenemos como una prioridad y la apreciamos. Hacemos bien en aprovechar todos los espacios que tengamos, personales, familiares, congregacionales, que tengamos para meditar, para estudiar, para profundizar en la Escritura. El mensaje es que vivamos conectados con la Escritura para poder estar conectados con Dios, porque la palabra refleja quién es Dios. Este nuevo año es una oportunidad para dar el valor a la Escritura y para experimentar los beneficios que tenemos al conectarnos con Dios cuando la aplicamos. Y para terminar, el mensaje final y la propuesta final es que tomemos decisión de acuerdo a lo que la misma palabra nos dice, es que prioricemos la palabra y que nos mantengamos dependiendo de la palabra para depender de Dios. Antes de orar, voy a pedir al Ministerio de Alabanza si por favor nos pueden entonar nuevamente el canto, el Salmo 19, para reforzar y afirmar. Es una manera de aplicar en algún sentido, ¿no? Porque lo que cantamos es lo que para nosotros debe ser la realidad de la expectativa de Dios para nosotros. Que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al
deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel que destila del panal. Los mandatos de Jehová son verdad y la alegría del corazón. El precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel que destila del panal. El temor de Jehová es un Dios que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Deseables son más que oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel que destila del panal. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, refleja tu carácter, tus atributos y es la revelación para nosotros. Gracias porque de no ser así, Señor, nosotros no hubiéramos podido conocerte. Gracias porque tu ley, tus testimonios, tus mandamientos, tu precepto alumbraron nuestros ojos para poder ver la realidad de nuestro estado espiritual. Gracias porque ahora hemos podido ver la necesidad de un Salvador. Pero también, Señor, pedimos que tu palabra nos siga alumbrando, que seamos una iglesia, Señor, que dé prioridad a tu palabra para poder ver la realidad de lo que tú eres y de lo que tú significas para nosotros, de tus expectativas para nuestra vida. Señor, que podamos realmente dar la importancia, la relevancia, la prioridad a la palabra en este año 2026 para alinearnos con lo que tú quieres para nosotros, Señor. Ayúdanos, danos el espacio, el tiempo, la disposición, la fuerza para poder tener espacios personales, familiares, congregacionales, aprovechar, Señor, que este sea nuestra motivación y nuestro ánimo, que tengamos pasión, Señor, por meditar en tu palabra, para conocerte, para entender tus estatutos y tus preceptos para nuestra vida, lo que quieres para nosotros, Señor. Esa es la voluntad tuya. La voluntad tuya, Señor, es nuestra santificación, y que la palabra sea el medio para poder llegar a conseguir ese propósito en nosotros, en nuestra iglesia bíblica Koinonía, Señor. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,